Y llegamos al capítulo 10. 10. Sabemos, hermano, que en este momento Esdras está orando. Y el capítulo 10 comienza. Mientras oraba Esdras. Todo lo anterior es parte de la oración de Esdras. Pero se necesita un plan. ¿Está de acuerdo usted? Una cosa es que yo ore y otra cosa es que me dé un plan, Dios. Se necesita dar un primer paso para que ocurra lo que nosotros esperamos. De alguna manera nosotros debemos ponernos en acción. La oración y luego la acción. A veces no tenemos un plan. No sé a cuánto le ha pasado. Y generalmente oramos cuando no tenemos plan. O a veces oramos cuando nuestros planes fallan. No sé si usted está de acuerdo conmigo. La oración de Esdras fue lo que hizo. Mire, esto es importante. La oración de Esdras fue lo que hizo un efecto desencadenante de acontecimientos. Mire, parece ser que todo está igual, que nada cambia, que nada funciona y que estamos de mal en peor. Pero cuando alguien ora, aunque no tenga un plan, Dios se encargará de que en respuesta a esa oración con las actitudes correctas, todo lo que enumeramos, Dios se encargará de activar una serie de acontecimientos que nos permitan a nosotros entender de que ya todo está en las manos de Dios. Hermanos, esta palabra es para nosotros, porque a veces pasan muchos años en que nada ocurre, en que nada mejora y a la vez empeora. Pero cuando hay una persona quebrantada delante de Dios, con la actitud correcta, como lo hemos mencionado, Dios se encargará de activar un efecto desencadenante de acontecimientos que nos permitan entender de que Dios ahora tomó el control de la situación. La oración de Esdras provocó un efecto en las personas que tal vez un buen discurso jamás lograría. Wow. Pero importante esto. ¿Cuántas veces yo he tratado de cambiar la conducta de alguien con mi consejo, con mi recomendación, con mi exhortación? Y usted siente que no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Si no funciona eso, yo tengo que recurrir a Dios. Entonces, Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Así que si tu enemigo tiene hambre o tiene sed, pero yo me encargo de él, tranquilo. Dios es juez. Pero Dios, ¿qué espera de nosotros? La oración. ¿Qué contenía la oración de Esdras o cómo oraba Esdras? En este primer versículo nosotros nos damos cuenta de que Esdras hacía confesión. Hacía confesión. Yo no sé si usted fue de la religión que yo también fui. Pero cuando llegaba al confesionario, para mí era complicadísimo llegar ahí. Porque la primera pregunta que me hacían era, ¿hace cuánto tiempo que no te confiesas? Oh. Pregunto, ¿hace cuánto tiempo que usted no se confiesa con el Señor? Amén.
Examíname, oh Dios, y prueba mi corazón, y ve si hay en mí perversidad. Examíname, oh Dios. Generalmente nosotros no vemos muchos nuestros propios defectos, pero cuando honestamente estamos orando y le decimos, Señor, examíname. Yo quiero confesarme, pero contigo. La confesión. ¿Qué debo confesar? A veces hay cosas que para mí no son malas, pero en mi sinceridad delante de Dios, Dios me va a decir, ¿sabes qué? Esto a mí no me gustó o no me gusta. Y usted comienza a meditar el efecto de esa actitud y se da cuenta de que Dios tiene toda la razón. Toda la razón. Lo segundo, dice que Esdras lloraba. Llorando, dice, llorando. Entonces, confesión, llanto. Le pregunto, ¿hace cuánto tiempo que usted no llora? ¿Cuánto tiempo que usted no llora delante de Dios? Esdras está llorando delante de Dios, pero hay muchos que están mirándolo como él llora, confesando, llorando. ¿Hace bien llorar? Llorar. Yo enumeré varias razones por las cuales uno debería llorar. Por ti, primeramente, en cómo estás. En cómo estás. En ti por lo que has sufrido, por lo que te has privado, por lo que has perdido. Por los tuyos. Por lo que han pasado. A veces uno se reprime tanto. Se controla y usa una máscara, una careta, donde aparentemente está todo igual, pero por dentro hay una acumulación de emociones, de frustraciones, de cosas que se han postergado en su propia vida. Eso es bueno, hermanos, darle una salida. No es saludable mantener el corazón tan reprimido. Si Esdras lloraba era porque él necesitaba canalizar toda aquella frustración por la conducta de los suyos delante de Dios. Es bueno hacerlo. Es bueno por el desahogo de tu alma. Desahogarnos. No estoy diciendo lo que tiene que hacerle delante de todos, pero hágalo. Tiene que hacerlo. Sabe que mi esposa me complicaba a veces porque yo estaba durmiendo y 5 de la mañana, 6 de la mañana, y la escuchaba llorar. Entonces yo decía, ¿qué le pasará? Y cuando me levantaba y desayunábamos juntos, yo le decía, ¿qué te pasó, María? No, nada, me dijo, estoy súper bien. Pero yo te escuchaba llorar. Sí, me dijo, pero es que a mí me gusta desahogarme con el Señor. Hermanos, mire, nuestras habilidades en el mundo tal vez hablan bien de nosotros cuando podemos manejar y controlar muchas cosas. Pero delante de Dios nuestras habilidades son mejores cuando sabemos echar nuestras cargas emocionales sobre Él. Yo estoy seguro que cuando usted aprende esta técnica de descansar en Dios, dice, echa sobre mí tu carga y yo la llevaré. Desahogue su angustia, desahogue su frustración, déle rienda suelta a su corazón, a sus lágrimas.
esté en ese tiempo, hermano, donde no hay nada que impida de que su alma sea un río que abrió las compuertas para que fluya todo aquello que para usted le estaba haciendo algún daño. Esdras está en esto, abriendo su corazón a Dios. Recuerde la oración de Ana. Ana llega al templo frustrada por el maltrato de la otra esposa de su marido, donde se le humilla porque no tiene hijos. Y Ana está no llorando a voz en cuello, gritando, sino que ella está reprimiendo sus palabras, el volumen de su voz, pero tiene su cara mojada por las lágrimas. Y entra el sacerdote y la toma como si fuese una mujer borracha y le dice, digiere tu vino. Pero ella dice, no, Señor, tu sierva no ha ingerido, sino que en angustia de alma me hallaba. Su angustia tiene que tener un canal. Ábralo. Sea feliz. Si quiere llorar, es bueno llorar delante de Dios. También llorar por ser sincero con Dios. Sinceridad. También llorar por el estado de angustia en el que está. También llorar por la toma de conocimiento de la ofensa que se había hecho a Dios, el daño. Ese pueblo no había dimensionado realmente el daño que le habían hecho a Dios. Pero ahora Esdras es una persona que tiene absoluta conciencia del alcance de todo eso. También llorar porque a veces las lágrimas son mejores que las palabras. Yo creo que una oración de lágrimas puede ser mucho más efectiva en la presencia de Dios que una oración bien estructurada. Nuestro refugio es Dios. Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Él es nuestro castillo fuerte. Él es la roca de nuestra salvación. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Las lágrimas son mejores muchas veces que las palabras. Porque sencillamente a veces, hermanos, no tenemos argumentos delante de Dios. Y Dios no me exige a mí, tráeme tu argumento. Dios me dice, dame tu corazón. Como esté, dámelo. También las lágrimas reflejan tu impotencia ante las circunstancias. Definitivamente, cuando ya no tenemos recursos y no tenemos forma de que esto cambie, nuestras lágrimas delante de Dios reflejan nuestra impotencia de que no podemos tomar el control de la situación. También, hermanos, quiero decirle que las lágrimas muchas veces no son símbolos de debilidad, sino de grandeza. Débil es aquel que oculta y disimula sus emociones y sus sentimientos. Grande es aquel que es lo suficientemente honesto para estar delante de Dios reconociendo que de Él lo necesita todo, porque Él no puede
y no sabe ni tiene nada. También dice postrándose delante de la casa de Dios. Postrarnos. Pregunta, ¿hace cuánto tiempo que usted no se postra delante del Dios de los cielos? Alguien dijo que cuando nos postramos delante del Dios de los cielos, ahí somos grandes. Ahí somos verdaderamente grandes. Nuestra altura es superior cuando estamos de rodillas. Porque reconocemos en ese postrarnos la majestad de Dios. En ese postrarnos es para reconocer de que nuestras vidas están en sus manos. Postrarnos delante de Dios es humillarnos ante Dios para demostrarle nuestra sujeción a Él, para lograr tocar el corazón de Dios. Amén. Esto trajo efectos. Dijimos efectos desencadenantes. Mire, el primer efecto usted lo va a encontrar en ese mismo versículo 1. Se juntó a él una muy grande multitud de Israel. Se juntó a él. El primer efecto, que la multitud se juntó a él, a llorar con él. Dice hombres. Hermano, ¿es fácil ver llorar a un hombre? No es fácil. Las lágrimas de un hombre yo creo que impresionan más. Y ahí estaban los hombres llorando, y mujeres y niños. Porque aunque usted no lo crea, los niños también entienden muchas veces las situaciones que ocurren en las familias. Y ahí está, como primer efecto, la oración actuó en muchas personas. Dios tocó sus corazones por la oración de Esdras. Hermano, qué importante es saber esto, de que cuando yo tengo la actitud correcta para orar, Dios puede tocar simultáneamente el corazón no solo de una persona, sino que colectivamente. Su ejemplo sensibilizó a toda una multitud. Hermanos, y confiesa delante del único que puede cambiar toda circunstancia. Y cuando lo ven a él haciendo eso, pregúntese, piense usted de qué efecto pudo haber tenido de un contagio colectivo, de tal manera que todos se sumaron al llanto de Esdras y estaban los hombres, las mujeres y los niños también en esos sollozos, en ese llanto, en ese llorar delante de Dios. Hermano, cuando piense usted en esto, Dios está en su trono, Dios está en los cielos, pero ¿cómo estaría el corazón de Dios en ese instante al escuchar, al ver que hay tanta gente, niños, mujeres y hombres, llorando delante de Él? ¿Usted cree que Dios se cruza de manos, cierra las ventanas para no oír? Al contrario. Muy por el contrario, Dios nos ama. Dios no será indiferente. Si no fue indiferente al llanto de uno, menos será el llanto de una multitud de niños, mujeres y hombres. ¿Hasta dónde estamos dando un buen ejemplo que inspire a otros a acercarse a Dios? Pregunto, ¿es difícil orar? ¿Es difícil confesar? ¿Es difícil llorar
Es difícil postrarse. Tal vez cosas que habitualmente uno no ve, pero vale la pena tomar este ejemplo. Porque estamos hablando de cómo las cosas pueden llevar a consecuencias extremas. Pero dentro de esas cosas extremas, Dios puede darnos una estrategia y sacarnos adelante. ¿Cuándo debemos llorar? ¿Cuándo debemos orar? ¿Cuándo debemos postrarnos? El ejemplo de Esdras fue el ejemplo imitado y acogido por toda esta multitud. Y dice, y lloraba el pueblo amargamente. Piense usted, hermano, en que a veces un estilo de vida que ha ido poco a poco deteriorándose, corrompiéndose. Y de repente nos damos cuenta de las consecuencias de todo eso. ¿Y qué hacemos para volver nuevamente a retomar el camino? El ejemplo de una persona quebrantada delante de Dios provocó el quebranto de toda una multitud. Lo que ellos antes no habían asumido, ahora lo asumen. Eso nos lleva a entender, hermanos, de que cuando usted es responsable de su hogar, de su casa, de un grupo de personas, usted también debe ver más allá de lo que los demás ven. Eso es importante. Un líder siempre ve la realidad más nítida que los demás. La presión le dirá, mira, no pasa nada, está todo bien, esto, ya, etcétera. Pero un líder toma conciencia mayor de las cosas que están ocurriendo y por eso que él, al saber con mayor profundidad, también tiene mayor responsabilidad ante Dios. Y la multitud que tal vez había tolerado ese estilo, ahora está toda llorando y dice amargamente. El segundo efecto de la oración de Esdras es el reconocimiento de la responsabilidad. Aquí no es Esdras el que está hablando, sino que otra persona, uno de los que habían venido con él, llamado Secanías. Dice, respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. Nosotros hemos pecado delante de nuestro Dios. Dice, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Hemos tomado mujeres extranjeras. Aquí es importante porque en este reconocimiento de la responsabilidad podríamos decir que Secanías conoce o ha vivido los síntomas de la enfermedad. No sé cuántos hemos tenido una enfermedad que no sabemos que tenemos, pero que sin embargo tenemos síntomas. Entonces, Secanías sabe que han experimentado la enfermedad, pero ahora hay un diagnóstico de lo que provocó la enfermedad. ¿Se da cuenta? ¿Qué es el diagnóstico? Nuestra enfermedad ha venido porque tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, cosa que Dios había prohibido. Y por supuesto que viene también el tratamiento, la cura.
Porque él dice en este mismo texto, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Pareciera ser que él tiene en ese instante un chispazo así de una palabra de ciencia, ¿cierto? Y él dice, estos son los síntomas, pero la enfermedad se llama tal y tenemos esperanza porque podemos curarnos, podemos sanar. Interesante. Hay un texto que yo quiero aclararlo porque Dios nos habla a través de su palabra y en su palabra tenemos lo que llamamos las dispensaciones. Tiempo de la ley, tiempo de la gracia. Y en el Nuevo Testamento, una decisión como esta no es aplicable. En el tiempo del Antiguo Testamento fue aplicable. Yo quiero que miremos, por favor, un texto que aparece en 1 Corintios, capítulo 7. Estamos hablando aquí de matrimonios mixtos, donde el pueblo de Israel tomó mujeres extranjeras. ¿Qué es lo que quería Dios? Que su pueblo no cayera en la idolatría. Eso era el celo de Dios, porque las mujeres extranjeras iban a traer el culto pagano al hogar de los hijos de Dios. Entonces, hermanos, en Corintios, nosotros vemos que esto ya no es aplicable. O sea, esto ocurrió en esas circunstancias, pero en la dispensación de la gracia, eso ya no es así. Dice 1 Corintios 7, 12. A los demás yo digo, no al Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. ¿Estamos de acuerdo? Es importante entender esto. ¿Qué es lo que recomienda el apóstol Pablo entonces? Cuando dos personas no tienen cuna cristiana y uno de ellos se convierte y el otro no, se aplicaría esta figura. Entonces, dice, pero él consiente y quiere vivir con ella, entonces ella no lo abandone. Pero a su vez, cuando la convivencia no es posible, hoy día existe lo que se llama violencia intrafamiliar. Cuando ocurre esto de la violencia intrafamiliar, entonces sí la palabra de Dios autoriza a que esas personas que no pueden convivir se separen. Dice, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre, es decir, a vivir en esa condición esclavizante, sino que a paz nos llamó Dios. Eso es como una aclaración. Entonces, el segundo efecto era el reconocimiento de la responsabilidad. El tercer efecto que nosotros vemos aquí en el versículo 3 es llevar a un compromiso. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios. Hagamos un pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hagamos conforme a la ley. Entonces, ¿qué es como efecto en lo colectivo, en las personas? Es que se lleve a una decisión, a asumir un compromiso, a hacer un pacto
de que ellos van a obedecer, de tomar una decisión, un compromiso serio, hacer una promesa y estar dispuesto a cumplirla. Hay tres cosas que en este texto están como apelando a una decisión. Número uno, el consejo del Señor. ¿Cierto? Según el consejo de mi Señor. Siempre hay sabiduría de Dios en los labios de personas que Dios tiene cerca nuestro para tomar decisiones. Importante eso. Si usted tiene dudas, pida consejo. Pida consejo. Nunca tome la decisión solo, sobre todo si son cosas tan drásticas y tan fuertes. Pida consejo. Segundo, el temor de Dios. El temor de Dios. Y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. Y tercero, la ley de Dios. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? El consejo, el temor de mi relación con Dios y qué dice la Escritura. Son tres cosas importantes que nos pueden ayudar a tomar una sabia decisión. Amén. Qué importante, hermano, ¿no es cierto? Este texto es un verdadero hallazgo porque nos da un procedimiento. Un procedimiento. Yo necesito tomar una decisión drástica porque no puedo continuar viviendo de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pido consejo. Segundo, vigilo mi corazón, cómo está en mi relación con Dios, mi temor de Dios. Y tercero, ¿qué dice la palabra de Dios sobre este tema? Amén. El cuarto efecto en lo colectivo de la oración de Esdras es llegar a implementar o la ejecución del plan. Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, ¿cierto? Y frente a esto hay una exhortación de este hermano, de este Secanías, que le dice a Esdras: levántate, darse ánimo, disposición, preparación anímica para ejecutar el plan. Yo no sé si, por ejemplo, cuando una persona se va y al mes vuelve, y nuevamente hay problemas y nuevamente se va. Y a las 2 semanas vuelve. Y esa persona no sabe qué hacer. Pero se le dice: oye, cambia la chapa de la puerta. ¿Cierto? Cambia el candado. Cambia la chapa. Claro. Para eso hay que darse ánimo, ¿cierto? Porque ya lo piensa 2 veces. Pero me refiero, hermano, a eso con la implementación del plan. Llevarlo a cabo, hacerlo. Y para eso él necesitaba darse ánimo. Y ahí estaba este Secanías diciendo: levántate. También le está diciendo: asume tu obligación. Porque esta es tu obligación. Sí, esta es tu obligación, asumirla. Lo tercero que aquí le dice es: vamos a apoyarte, no vamos a dejarte solo. Si usted necesita implementar un plan radical, asegúrese de tener gente que esté a su lado para apoyarle. Es difícil hacer cosas solos. Mejor es decir: si usted me apoya, yo lo hago. Necesitamos siempre el apoyo, el estímulo, la ayuda, ¿cierto? No hacer las cosas solos. Y le dicen: no vas a estar solos, aquí estaremos para apoyarte.
Y lo cuarto es esfuérzate. Esfuérzate. O sea, pone toda tu fuerza. Pon toda tu energía en esto. Esto tal vez te desgaste, te canse. Pero tú, hermano, tú tienes que hacer tu 100%. Cuando tú haces tu 100%, Dios hace lo demás. Tú haces todo lo posible. Cuando tú haces todo lo posible, Dios hace lo imposible. Y por último le dice, y manos a la obra. Manos a la obra. Comienza a hacerlo. El quinto efecto es lograr hacer el compromiso. Realmente, líder es una persona que hace que las cosas ocurran. Opiniones, intenciones no hacen que las cosas ocurran. Y aquí vemos que Esdras se levantó y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. O sea, se activa el plan, por fin. Después de esto, uno debe preguntarse, y con esto vamos concluyendo, ¿cómo yo estoy dirigiendo mi vida? ¿Cómo usted dirige su vida? Hay 4 maneras. Una vida de reacción, es decir, según las circunstancias que viva, usted reacciona. Alguien dice que esto es como andar tapando hoyos, siempre tapando hoyos. Reaccionamos frente a situaciones, a crisis y a problemas. O, número 2, estoy llevando una vida de conformidad, resignación, aceptar todo lo que ocurra y no hacer nada. O estoy llevando una vida de independencia, una vida donde estoy siguiendo la ilusión de una autonomía, de llegar a un punto en que nadie se meta conmigo y yo no meterme con nadie. El tema es que muchos dependen de mí y yo también dependo de otros. Entonces yo no puedo tener una vida de independencia. O, por último, número 4, una vida de intencionalidad. Una vida donde tú te estructuras y eliges en tu relación con Dios qué es lo que vas a hacer. Es bueno, hermanos, analizar las circunstancias de nuestra vida, cómo estamos. Es bueno plantearnos esto. Pero yo tengo que tomar la iniciativa de llevar una vida de intencionalidad, proactivo. Esto no será fácil. El versículo 6 dice, se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido allá no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Es decir, es posible, hermano, que le venga a usted un agotamiento. Es posible que usted se canse en este proceso. Pero es bueno retirarse o hacer un retiro personal para recuperar la pasión, para recuperar el entusiasmo, para recuperar el anhelo, para recuperar la energía, para recuperar la creatividad, para reconocer qué fue lo que provocó mi agotamiento, para pensar en Dios, para pensar en su obra,
para pensar en su pueblo y para pensar también en el rol de lo que Dios espera que hagamos. Amén. Amén. Aleluya. ¿Qué le ha parecido este viaje en esta mañana de lo que Dios nos ha mostrado en su palabra? Vale la pena, hermanos. La vida es corta, es breve, se pasa rápido. Y las cosas que a veces podemos hacerlas, tal vez el día de mañana no podamos hacerlas. Y Dios no quiere que nos frustremos por no haber hecho lo que Dios quería que hiciéramos hoy. Porque hoy es nuestra bendición y nuestra oportunidad. Oramos al Señor. Te damos gracias, Señor, porque la oración de tu pueblo puede traer tanto beneficio. Pero para esto, Señor, nuestra oración debe tener una confesión sincera. Para esto también, Señor, será necesario tal vez llorar delante de ti. Para que ocurran cosas gloriosas, tal vez tendremos que humillarnos delante de ti, Señor, y postrarnos. Pero todo esto tendrá un efecto. Tú tomarás el control, tú tratarás con las personas. Tú, Señor, tratarás con el corazón de cada uno. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que bendigas a tus hijos en esta mañana. Yo te ruego, Señor, que todas aquellas circunstancias difíciles que han estado viviendo y que han estado en su mente durante el desarrollo de esta clase, de tu palabra, sea también, Señor, una respuesta para lo que ellos esperaban. Señor, glorifícate en cada situación. Glorifícate en cada problema, en cada circunstancia difícil. Glorifícate en cada necesidad, en cada enfermedad, en cada crisis que tus hijos están viviendo. Glorifícate, Señor, porque tú nos has dado una estrategia. Señor, tal vez hemos vivido y sufrido los síntomas de nuestra enfermedad, pero tú nos has revelado el diagnóstico y también la estrategia de cómo vencer todo aquello. Gracias te damos, Padre, por tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.